nuevamente, buenas noches y disculpen las dificultades tecnológicas, siempre existen en este mundo tan avanzado de la tecnología. Pero bueno, hoy vamos a estar conversando, buenas noches y bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar conversando sobre la cultura empresarial basada en datos. Y bueno, eh, para nuestras siguientes sesiones hablamos de desafíos la semana pasada, hoy hablaremos sobre la cultura basada en datos, estaremos hablando de herramientas, estrategia de datos y qué sigue ¿no? después de todo eso, que es inteligencia artificial. Vamos a estar acompañados hoy nuevamente por mi persona, Andrea Freire-Knut, Chief Data Officer de Adalítica, donde trabajamos proporcionando estrategias digitales enfocadas en el diseño empresarial, alineando la experiencia del cliente, objetivos empresariales, recursos tecnológicos y técnicas de la ciencia de investigación. Estamos también con Juan Carlos Jacome, pero él está ausente hoy, nos pidió disculpas, pero en las siguientes sesiones va a estar compartiendo con nosotros. Él es economista y analista de datos de políticas públicas. Contamos hoy con la presencia de Juan Esteban Estrada, fundador de PM Adept, una empresa que ofrece servicios tecnológicos nearshore de primera calidad, optimización de PMO, digitalización de contenido, mercadeo y desarrollo de software, con sede en Colombia y Miami. Y también contamos con Gilda Álvarez, gerente senior de la empresa SkyTouch Technologies en Estados Unidos. Ella es ingeniera en diseño, implementación y optimización de bases de datos y ha trabajado en proyectos para IBM, Disney, el IRS o rentas internas de Estados Unidos, entre otras empresas federales y privadas. Bienvenidos a nuestros panelistas. Así es, un placer estar con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la cultura empresarial de datos y me gustaría hablar un poco sobre la sesión anterior, que fue desafíos, pero enfocada en la parte de la cultura de datos. Y en la sesión anterior conversamos bastante sobre los principales desafíos durante una transformación digital. Revisamos los factores considerados que respaldan las 10 predicciones que mostramos, efecto de los cambios estructurales impulsados por la pandemia y que se volverán permanentes a medida que seguimos avanzando y se sigue acelerando la transformación digital. De igual manera, conversamos sobre los nuevos desafíos a medida las empresas maduran digitalmente. Y en estos cuadros podemos apreciar dónde se encuentra referenciada la cultura empresarial basada en datos. En las predicciones vemos un incremento para el año 2023, un incremento en la importancia de invertir en una cultura empresarial, y de igual manera vemos el cuadro de desafíos, aunque no mencionado directamente en el cuadro de desafíos, podemos apreciar que los puntos referentes con respecto a la complejidad del ambiente actual y el pensamiento y comportamiento aislado y la falta de talentos con habilidades técnicas hacen una referencia directa con lo que es la cultura empresarial, marcando la necesidad de entender las habilidades, las mentalidades y las capacidades detrás de una transformación digital exitosa. Usualmente las empresas se enfocan comúnmente en la orientación de gestión
y el liderazgo se centra principalmente en los procesos y no realmente mucho en los resultados comerciales que desean obtener. Y esto está vinculado, todo esto, ¿no? Está vinculado a lo que es una cultura de la organización. Y esta es la razón por la cual convertirse en una cultura basada en datos es un aspecto esencial que las empresas necesitan incorporar dentro de su viaje de transformación digital. Para comprender, para comprender esta gran brecha de habilidades, uno necesita comprender el panorama general de las habilidades de datos. Y en un estudio realizado por la empresa Qlik entre el 2021 y 2022, se encontró que solamente el 24% de los tomadores de decisiones se sentían seguros de su alfabetización de datos o habilidades de datos, suponiendo que las empresas participantes en la encuesta ya se encontraban dentro del camino de transformación digital y madurando. Y aún así, este número es asombrosamente bajo. Pero ¿cuáles son los desafíos para crear una cultura empresarial basada en datos directamente? Y uno de los problemas radica en la forma en que las diferentes inversiones en tecnología y software han sido desplegadas, tanto para individuos como para las empresas. Usualmente, ¿no? Nosotros, los empresarios, nos gusta invertir en software y buscamos implementarlo a las masas, ¿no? Queremos que todo nuestro personal use el software y creemos que al usarlo, comprar, crear un nuevo software es la solución al problema. Pero con el advenimiento de la tecnología y el ritmo en el que creció y la aceleración del ritmo en la producción de datos, las organizaciones y sus fuerzas de trabajo por lo general no se encuentran equipadas para manejar la rapidez con la que se producen los datos. Y hay ocasiones en las que hay falta de datos y hay una falta de estrategia analítica, ¿no? Que viene a ser otro impulsor y causa de la brecha de habilidades de datos. Cuando las organizaciones están estableciendo sus datos y estrategia analítica, que es de esperar que lo hagan, pero la tendencia dice lo contrario, no están implementando una estrategia analítica, recurren, por lo general todos dentro de la empresa, ¿no? Recurren al equipo ejecutivo para formular, empoderar y dar dirección para que puedan elaborar estrategias y planificar la utilización de datos, ¿no? Para mejorar el negocio. Pero con una brecha tan grande, ¿cómo podemos confiar en esas decisiones? ¿Qué significa para una empresa tener una estrategia analítica, una estrategia digital y que sea clara y concisa de los datos? Entonces, para que la transformación sea exitosa, los líderes deben abordarla de manera diseñada para mitigar el daño emocional e impulsar el compromiso emocional de los empleados. Porque realmente, y hablo de emociones, porque realmente la transformación digital puede crear un sentimiento abrumador y ese sentimiento abrumador es real. Y por eso estoy tomando un poco de tiempo aquí en explicar estos desafíos, porque es importante comprender que los ejecutivos que están determinando la visión y la estrategia de datos de una organización, y si solamente dependemos de un 24% de los tomadores de decisiones para implementar para implementar la estrategia y la visión, pues nos comenzamos a preocupar, ¿no? Eso es realmente una cantidad muy pequeña.
¿Y cómo se puede encargar un tomador de decisiones con poca confianza en sus habilidades de datos la tarea de implementar esto de manera efectiva, ¿no? Eh, em, entonces podemos comenzar a ver los problemas en la brecha de las habilidades y qué pasa con los, con los que ingresan en la fuerza laboral en este momento, ¿no? El grupo de la edad más joven y sus habilidades técnicas. Podemos nosotros comenzar a ver las necesidades donde existen dentro de la empresa. Y quiero empezar en los temas de la cultura basada en datos con qué es la alfabetización de datos. Y la alfabetización de datos es la capacidad de leer los datos, trabajar con los datos, analizar datos y comunicarse basado en datos o debatir con datos. También podemos usarlo para debatir o trabajar con datos ¿no? Independientemente del rol que tiene un empleado en la empresa, ¿no? Llevar a la organización a una democratización de datos. El nivel de la habilidad o las herramientas de business intelligence que se utilice realmente no debería de tener la mayor importancia, porque la alfabetización de datos debería estar disponible para todos en la empresa, ¿no? Porque mejorar la alfabetización de datos perfecciona las habilidades de las tomas de decisiones a todo nivel en la empresa. Y nosotros comenzamos a aprender a hacer las preguntas correctas de nuestros datos y a interpretar los hallazgos y a comenzar a tomar decisiones más informadas. Y todo esto con el objetivo de transformar negocios de manera que lo pongan a la cabeza, que el negocio siempre esté a la cabeza y ayudarlo a generar lealtad en una fuerza laboral energizada y empoderada por la inversión que se le pone al desarrollo profesional. Y quería ofrecer qué es la democratización de datos que mencioné hace un rato. Y la democratización de datos es cuando una organización hace que los datos sean accesibles para todos los empleados y todas partes interesadas, y los educa sobre cómo trabajar con datos, independientemente de sus antecedentes técnicos o sus habilidades técnicas. Y en pocas palabras, los datos en la democratización de datos son cualquier información que potencialmente se pueda recopilar sobre el negocio de la organización. Y eso es la democratización de datos. Entonces, dentro de la cultura empresarial de datos y para una democratización de datos exitosa, debemos también comprender los niveles y los elementos de análisis en sí. Y los 4 niveles de análisis son descriptivo, el análisis descriptivo, el análisis diagnóstico, el análisis predictivo y el análisis prescriptivo. Para hablar un poquito sobre cada uno de estos, el análisis descriptivo en este caso significa describir algo que ha sucedido. ¿No? El análisis descriptivo, en el análisis descriptivo estamos viendo hacia atrás, hacia algo que ha sucedido en el negocio y que está utilizando los datos que se comienzan a generar y el análisis. En el análisis diagnóstico, esa es una forma de análisis avanzado que examina los datos o contenido para responder una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedió? Entender qué sucedió con alguna operación
y se caracteriza por técnicas como el desglose, el descubrimiento de los datos, minerías de datos y las correlaciones entre los datos. El análisis predictivo es la capacidad de predecir eventos y tendencias futuras. Y esto nosotros lo vemos bastante ya en nuestro día a día y uso diario en la tecnología. Y es crucial en todas las industrias. El análisis predictivo aparece con bastante frecuencia de lo que podemos suponer. ¿No? Como para dar unos ejemplos, el pronóstico meteorológico, eso es un análisis predictivo, ¿no? Sabemos cuál va a ser las temperaturas en la semana, también puede estar en avances médicos, es una descripción general ¿no? que nos ayuda a comenzar en el camino hacia una formulación de estrategias y de una toma de decisiones. Es el comienzo. Y el prescriptivo es el proceso de usar datos para determinar un curso de acción óptimo. Al considerar todos los factores relevantes, y seguramente ya hemos ido por cada uno de este tipo de niveles de análisis, este tipo de análisis arroja recomendaciones para los próximos pasos. Y debido a esto, el análisis prescriptivo se convierte en una herramienta valiosa para la toma de decisiones basada en datos. Y esto afecta a todos los elementos en sí en varias órdenes. No podemos ayudarnos a desarrollar un conocimiento fundamental sólido de cada uno de estos niveles. Las capacitaciones de alfabetización de datos deben definir y proporcionar ejemplos de cada uno de estos niveles de análisis, junto con las definiciones y con los ejemplos, qué software, qué tecnología específicos pueden ayudar a cada nivel. Y una vez que se obtiene una comprensión sólida de cada nivel, se empieza a notar cómo estos diferentes niveles trabajan juntos, ¿no? Para formar la imagen analítica correcta y realmente pueden ayudar a una organización a tener éxito con su inversión de datos. Y al crear un programa de alfabetización de datos, debe llevarse desde los empleados de nivel de entrada hasta los ejecutivos. Y esto nos ayuda a impulsar la estrategia analítica dentro de la cultura empresarial. Las tomas de decisiones se hacen más inteligentes e informadas por los datos. Se crea la visión correcta de todo este rompecabezas que son los datos y el análisis, y crea la comprensión de todos estos 4 niveles de análisis que le permite a la organización no disparar ciegamente el objetivo, sino trabajar realmente hacia una visión y estrategia fuertes y poderosas. Asimismo, la democratización de los datos es lo que las empresas deberían de estar haciendo. Pero puede llegar a ser también un desafío. Pero esto les ayuda también a identificar los comportamientos éticos referente al manejo de datos, a conocer y entender más sobre las crecientes regulaciones que están presentándose alrededor de lo que es privacidad, protección, seguridad, y también sobre el perjuicio, el bias que existe dentro de los datos, que es algo bastante importante que hay que considerar si queremos resultados óptimos con la utilización de nuestros datos. Y ¿cómo desarrollamos un programa, ¿no? Independientemente del tamaño o el enfoque de un negocio,
se puede desarrollar un programa de alfabetización de datos siguiendo estos 5 pasos sencillos ¿no? que se ilustran en este gráfico. Cuando se establece por primera vez un programa de alfabetización de datos, es importante y se necesita planificar, comunicar, crear una evaluación, crear una cultura de aprendizaje y medir el programa y repetir este ciclo a medida se va creciendo y avanzando dentro del programa en toda organización. Entonces, para explicar cada uno un poquito más, en la planificación, cuando se pone en marcha un programa de alfabetización de datos y comenzamos a planificar, es una discusión formal entre las personas que están a cargo, entre los líderes de la empresa, con las principales iniciativas de datos y estrategias de la organización. Se debe definir los aspectos críticos de este programa, ¿no? ¿Quiénes son los participantes? El tamaño de la organización, la financiación para aprobar para este programa, el plazo en el que se va a establecer este programa y en el que se va a dictar el programa o tenerlo en curso ¿no? Cuánto va a durar, cómo va a incrementar y los niveles del programa. La comunicación es muy importante porque hay que ser transparente sobre el programa desde el principio, asegurándose de que todos los beneficios existan para toda la organización. Evaluando los datos también evaluar el progreso del programa, porque es importante no confiarnos no creyendo o suponiendo que las personas o nuestro personal tiene el nivel o se siente cómodo actuando ¿no? o con el conocimiento necesario o no, conocimiento de datos, ¿no? Es importante crear una evaluación que da respuestas que describen el nivel, que pueden descubrir y el nivel de comodidad reflejando los diferentes niveles de alfabetización de datos que tiene el personal. Y en aprendizaje o tutoría, ¿no? Aquí es importante que el programa de alfabetización de datos debe abordarse no directamente, ¿no? Y debe tener un impacto de aprendizaje, creando una cultura de aprendizaje, ¿no? Donde se puede definir no tan simple como promover el mayor uso de uso de datos, por ejemplo, en reuniones, se comienza a hacer una costumbre y comenzamos a pasar esa enseñanza de uno a otro. Y para medir, también es una discusión inicial cuando estamos planificando cómo medir el programa de alfabetización de datos, ¿no? Debemos definir los tipos de métricas que debemos utilizar para evaluar el programa y para justificar si el programa debe extenderse, cuáles son las tendencias positivas sobre el programa, se están usando los datos, no se están usando los datos, el impacto que ha causado, número de cursos completados, certificados otorgados, etcétera, ¿no? Y cada interacción de esta ruedita debe siempre mejorar y ampliar el programa de alfabetización de datos para todos los individuos de la organización y que todos se puedan beneficiar del programa, considerando la posibilidad de crear una introducción a la alfabetización de datos, ¿no? También la incorporación de nuevos empleados, no cómo se van a tratar los nuevos empleados que llegan y que también deben pasar por este programa de alfabetización de datos.
Y para extender un poquito más sobre las características de la alfabetización de datos, esto va a marcar las habilidades analíticas, que es donde vamos a estar utilizando y desarrollando la habilidad del pensamiento analítico y de las técnicas adecuadas para la resolución de un problema. Y comenzamos todos a pensar analíticamente, basado en los datos. El programa de alfabetización de datos también abarca todo lo que es metodologías estadísticas, porque es importante entender los resultados y cuando esos resultados estadísticos son beneficiosos o no para la empresa. Puede un resultado aparentemente mostrarse como beneficioso y pretender seguir ese camino, pero más sin embargo, según el objetivo de empresarial, según la estrategia, según los resultados que se busca, es importante no solamente entender esos resultados estadísticos, sino que evaluarlos en contra de la visión y la estrategia digital que se tiene y la visión empresarial y estratégica también. Dentro de la visualización de datos, no solamente es entender los datos, sino entender las visualizaciones y tal vez cómo generar nuevas visualizaciones, ¿no? Con la democratización de datos, los empleados pueden hacer uso de sus datos, crear nuevos gráficos, ¿no? Y esto crea y permite ¿no? Varias habilidades, ¿no? Y también al tener los datos democratizados, cuando queremos crear correlaciones con otros departamentos o otros productos o otros servicios u otros procesos dentro del sistema con nuestros clientes, con nuestros empleados, si tenemos nuestros datos democratizados y nuestro personal alfabetizado, que puedan crear estas visualizaciones, todo se hace más sencillo y más simple, creo yo. Y espero que así sea. Y en aprendizaje y tutoría, como les comentaba o decía anteriormente, un programa de alfabetización de datos y cuando el personal ya se siente cómodo con su lenguaje de datos, con su habilidad de entender datos, de manejar datos, de crear nuevas visualizaciones, nueva información, de hablarla, conversarla, entenderla, describirla también, ¿no? Contar una historia detrás de los datos que haga sentido para la empresa. También es una habilidad, el storytelling detrás de todas estas visualizaciones y todo este manejo de datos que hacemos. Y el efecto de aprendizaje y tutoría es que se comparte la información, comenzamos a compartir la información, comenzamos a enseñar a otros cuando hay algo que ellos no saben y nos comenzamos a ayudar mutuamente como un equipo de trabajo, que es lo que usualmente los empresarios buscamos, ¿no? Que nuestro personal trabaje en equipo y que se ayuden mutuamente. Esto es sencillamente ¿no? Cómo debemos considerar la creación de un programa de alfabetización de datos. Y cada uno de estos lleva niveles, como decía, está el nivel de principiantes, nivel medio, nivel avanzado y el nivel, tal vez el nivel para los data scientists, porque ellos también, a pesar de que ellos saben, también deben de estar alineados con la estrategia, empresarial, ¿no? Y saber que los resultados que van a dar deben de estar alineados con esa estrategia. Implica varios niveles como decía, técnicos, ¿no? No solamente estadísticos, sino también técnicos,
Y es ahí tal vez es ahí tal vez donde se pueda hacer la parte un poco más difícil para el personal. Por eso este programa debe ser creado, para el citizen, ¿no? El citizen empresarial, como se dice, ¿no? Para cualquier persona, para que cualquiera lo pueda comprender, lo pueda entender, y pueda fácilmente pasar de los niveles y lecciones y cursos de cada materia. Y bueno, esto es básicamente lo que es cómo crear una alfabetización de datos, un programa. Y ahora me gustaría invitar a nuestros panelistas a conversar un poco más sobre sus experiencias dentro de lo que es la alfabetización de datos. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Un placer de nuevo compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Me encantó que hablaste sobre el tema de la democratización de los datos y que también dividiste la analítica en diferentes niveles. Y siento que hoy en día las compañías tienen una ventaja en que se hace muy fácil adquirir los datos y ya el tema creo que es más difícil es procesarlos. A mí me gusta, en temas de datos, me gusta dar ejemplos específicos, ya que siento que al hacerlo se vuelven como más fácil de entender, porque a veces esos conceptos pueden sonar como muy miedosos, pero, por ejemplo, algo para mí que ha sido muy clave en el desarrollo de mi empresa y también en el desarrollo de los servicios que les damos a diferentes clientes es crear lo que llamamos en inglés KPIs, que son indicadores claves de rendimiento. Y básicamente son metas que se pueden proponer no solamente para clientes, pero también para proyectos, para operaciones, para equipos. Entonces, ejemplo, si yo le estoy brindando a un cliente un servicio de construir un sitio web, un indicador clave puede ser el número de páginas que se crean, el número de funciones que se desarrollan y tomando en cuenta cuánto tiempo se demora para crear dichas páginas, dichas funciones. Creo que el tomar en cuenta esos datos también puede informar procesos como la facturación, cuánto se está facturando por los clientes y eso cómo mide en términos de cuánto se les está pagando a los empleados que están ofreciendo sus servicios. Y también a largo plazo, esto ayuda a destapar, digamos, ciertos avisperos que pueden estar en la organización de uno sin uno saber. Algo que yo he visto que varias empresas hacen y hacen muy bien es el dar encuestas, digamos, cada trimestre a no solamente los clientes, pero también a los empleados. Creo que, y esto también va con el tema de la democratización, de tener que tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Porque es muy fácil uno decirle a las personas, bueno, vamos a hacer esto en este trimestre, porque sí, ¿cierto? Porque soy el jefe, porque por eso, pero es otra cosa uno demostrarles utilizando gráficos, utilizando datos, las razones por las cuales ciertas decisiones se tienen que tomar, ya sean decisiones con sueldo, decisiones con bonos, decisiones con trabajar más en ciertos clientes en vez de otros. Entonces creo que el uso de encuestas y pueden ser encuestas simples de 5 o 10 preguntas, pero mandándolas cada trimestre a los clientes para ver cómo se están sintiendo el servicio, para ver si en realidad están satisfechos, también a los empleados para saber cómo se sienten sobre la organización, puede ayudar a un negocio a en realidad entender a nivel alto qué es lo que está pasando en la organización y siempre y cuando no se vuelva algo como hostigante, porque uno tampoco quiere cansar a las personas, pero siempre y cuando se haga con una frecuencia que no sea muy frecuente y también que en realidad indague en los temas que son más pertinentes para los clientes y los empleados,
a largo plazo puede crear una cultura en la cual las personas se sienten satisfechas, se sienten escuchadas y los clientes también. Gracias, Juan. Estoy de acuerdo contigo lo que estás comentando, ¿no? Es muy importante tener no marcado nuestros KPIs, nuestros Performance Indicators, y no solamente al crear una alfabetización de datos empresarial, hace que el personal también se sienta más cómodo de cómo tener esa relación con los clientes, ¿no? Y pues la comunicación mejora, pueden explicar mejor y el impacto que puede causar eso con el cliente, ¿no? El cliente puede llegar a sentirse más cómodo con la empresa también porque se puede llegar a sentir más entendido. Y esto también crea una lealtad para la empresa, del cliente hacia la empresa. Muchas Exactamente, así es, Andrea. gracias a ti. Adelante. No te escuchamos, Chile. Estaba en mute, qué pena. Me gustaría como elaborar un poquito en la democratización de datos. Yo creo que la palabra es un poquito muy grande y la gente como queda un poquito confundida. Y de un punto de vista técnico, nuestro trabajo es de masticar la data, crear la plomería para que cuando la data abra la llave, usted pueda tener esa información, ¿verdad? Con todo lo que tenga que ver de protección de los datos, de inscripción, o sea, toda la parte técnica. Ya cuando el agua está limpia es cuando llega la democratización. Entonces, a veces no creo que entienden los ejecutivos la cantidad de trabajo que se tiene que llegar a hacer del nivel técnico para que pueda llegar a democratizarse esos datos. Ahora, cuando se democratiza esa data, nosotros los técnicos también nos damos cuenta de que la persona y el usuario no está capacitado para crear los diferentes casos que se necesita para que saquen solución. Entonces, lo que creamos usualmente son portales donde ya está casi todo listo, lo único que tienen que hacer es bajarle, ponerle, chequearle acá, chequearle acá, chequearle acá. O sea, nosotros ya les estamos creando un ambiente donde ustedes puedan simplemente basado en su entendimiento de la industria o el producto que ustedes manejan, poder buscar lo que quieran y lo que necesiten para tomar sus decisiones al día, ¿no? Entonces, cuando se habla de la democratización, tenemos que hablar desde que se empieza a abrir esa llave para que toda la compañía pueda tener acceso a esos datos. Pero desde que se llega hasta allá, lo que es crear esa logística que quizás nos hemos saltado aquí, que usualmente la hacemos en la nube, la hacemos en cualquier ambiente. Eso es, yo digo que el más complejo trabajo porque vas a crear la salsa y la comidita para que todo el mundo pueda tener sus tacos. Ahí está el recipe, ahí está todo. Eso casi no van a saber porque no le van a dejar saber el secreto a nadie, porque fue lo que crearon los científicos, los data scientists, los algoritmos, lo que sea. Pero tengan la seguridad que nosotros para democratizarle la data la hemos masticado y la hemos puesto perfectamente para que sea consumida por ustedes. Sí, Gilda tiene 100%, yo diría yo 150, 200% de la razón en todo el trabajo que hay que hacer para llegar a la democratización de datos. Pero es también importante que desde el inicio entendamos que para también llegar allá a una democratización de datos, el personal ya debe tener este lenguaje, ya debe saber comprender o hablar, comunicarse en el lenguaje de datos
para poderlo trabajar, para que la empresa pueda llegar hacia una democratización. Y todo este proceso que Gilda está conversando va a tener su rompecabezas dentro, su pieza dentro de lo que es la gobernanza de datos y las herramientas que existen para crear una gobernanza que permita esta democratización de datos, donde dentro de la gobernanza está el trabajo que dice Gilda, ¿no? Que es ¿no? toda la limpieza, que los datos minuciosamente, los diccionarios, los catálogos, permisos, privilegios y todo esto que se arma para que poder democratizar los datos. Pero es importante que el personal ya esté entrenado para cuando eso llegue, para cuando ya la empresa esté en la capacidad de democratizar sus datos, el personal ya tenga el lenguaje, ya comprenda de qué es lo que se trata, cómo trabajarlo, cómo comunicarlo, cómo poner las historias detrás de cada una de los datos dentro de sus operaciones. Y crear una cultura también, porque en muchos lugares donde yo he tenido que llegar a, como dice, a poner orden, lo que te encuentras es una cantidad de gente que baja toda esa información en Excel y creen que en Excel van a poder hacer el mundo y resolver los problemas del mundo. Y lo que tienen es a 35 personas con información de diferentes formas, o sea, donde no hay una forma centralizada de analizar datos y toca consolidar, toca comunicar, o sea, toca crearles una cultura de que no pueden trabajar aisladamente, sino que necesitan trabajar de una fuente central. Para eso estamos, para cambiarles esa mentalidad, porque yo creo que ese es yo pienso que el más duro de los trabajos que nos toca cuando vamos a evangelizar una transformación digital, es tratar de crearles una conciencia de que vamos a crear este flujo para que todos puedan abrir de esa misma llave. No podemos seguir teniendo diferentes personas tratando de manejar los datos y tratar de sacar la misma respuesta, porque no les va a salir igual. Entonces, es una cultura ya, es un cambio cultural que se tiene que hacer a nivel de las empresas. Quizás están tan acostumbrados a usar Excel y les parece que el mundo se va a acabar si tienen que dejar de usar Excel y han trabajado 20 años en Excel y solo lo único que saben es Excel. Discúlpenme, pero hay herramientas muchísimo más grandes y mejores y más fáciles. O sea, si les digo las herramientas y lo facilitas que son de usar, van a decir, de hace rato debí haber dejado Excel, enséñenme cómo hacer eso, que en 20 días ya estás un profesional en visualización de datos y no tienes que estarte matando, aprendiendo a hacer. Excel estaba bien hace 30 años, cuando empezábamos a querer hacer sentido de los datos. Pero ya han pasado 30 años, ya es hora de que empezamos a crear una cultura nueva y empezar a usar herramientas que son mucho más fáciles. Sí, sí, Juan. Sí, Gilda, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que es muy fácil para las empresas y los individuales de mantenerse en la zona de confort con estas herramientas como Excel, que tradicionalmente han sido utilizadas para analizar datos, pero hoy en día existen soluciones mejores que están basadas en la nube, en las cuales todo el mundo puede acceder a la misma vez. Ahora, no creo que hay problema utilizando herramientas como Excel inicialmente para adquirir los datos, recopilarlos, ¿cierto? Organizarlos. Y siento que también es muy importante durante este proceso uno definir los diferentes tipos de datos que uno puede estar utilizando o creando como empresa, ¿cierto? Van a ver los datos que ya existen, los cuales se tienen que organizar, recopilar, pero también van a ver los datos nuevos y creo que uno puede utilizar este proceso de crear una cultura de datos como empresa lentamente. Entonces les voy a dar un ejemplo. Hay herramientas hoy en día que utilizan un estilo de pizarro que se llama un Kanban board, que son como diferentes columnas en las cuales uno indica el estado de una tarea en un proceso. Si
todavía no se ha asignado, ya está asignada, está en proceso, está siendo revisada, ya fue entregada. Y esto es muy útil porque al uno asignar las tareas a diferentes personas, puede utilizar diferentes filtros para ver cuántas tareas cada persona en un equipo tiene. Y eso a largo plazo como gerente nos puede ayudar, nos puede informar en cómo delegar las tareas para asegurarnos de que no estemos sobreponiendo muchas tareas en personas que ya tienen demasiadas tareas. Entonces, herramientas como Trello, otras herramientas como Jira, que hoy en día podemos empezar a utilizar para fomentar esta cultura de datos y ir acostumbrando a las personas a ver este tipo de dashboards, a ver estas gráficas. Y ya con el tiempo también podemos empezar a limpiar los datos que ya teníamos, recopilándolos y subiéndolos a estas herramientas que nos ayudan a visualizar esta información de una manera mucho más fácil y tomar decisiones importantes para el negocio basada en estos datos. Les voy a dar otro ejemplo, ¿cierto? Siempre como pueden haber datos internos, también pueden haber datos externos. Entonces, si estamos ofreciendo servicios y a la vez podemos capturar información de las demografías de nuestros clientes, género, edad, educación, toda esta metadata nos puede ayudar a entender cuáles en realidad son los clientes que les gustan los productos nuestros más que otros. Y así podemos tomar decisiones estratégicas para diagnosticar cómo mejorar nuestros servicios para que se enfoquen en ciertas demografías. Entonces es un proceso de enseñarle y hacerle entender a las personas que hoy en día existen herramientas mucho más mejores que Excel, que están centralizadas, basadas en la nube y que con un poco de disciplina de aprender a utilizar nos pueden dar información excelente para tomar cualquier tipo de decisión en nuestros negocios. Sí, muchas gracias, Juan y Gilda. Y para comentar rápido sobre el tema de Excel. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay muchas herramientas mucho más robustas que Excel y tal vez mucho más fáciles de usar. Creo yo que existe una abrumación con tanta herramienta que existe que no se sabe qué utilizar, ¿no? Y la alfabetización de datos, crear un programa para alfabetizar a la empresa y crear esta cultura basada en datos, no necesariamente quiere decir que vamos a dejar de usar Excel de la noche a la mañana. No, es un proceso como explicaba a Juan, es un proceso que puede ser lento, puede ser acelerado, puede empezar lento y después acelerarse dependiendo de no cómo el personal va evolucionando dentro de su lenguaje de datos, también cómo los ejecutivos van entendiendo, ¿no? Y también mejorando su lenguaje que los hace entender nuevas herramientas. Y ese es un problema, que como no tenemos una alfabetización de datos, ni siquiera muchas veces a nivel ejecutivo, entonces es muy difícil considerar nuevas herramientas que nos permita entender qué resultados vamos a obtener, porque no entendemos mucho de lo que deseamos nosotros como empresa de nuestros datos y qué es lo que vamos a obtener con tanta herramienta que hay, cómo evaluamos la herramienta que mejor funciona para nuestra empresa. Entonces, por esto, crear un programa de alfabetización de datos es bastante importante para comenzar a crear esta cultura empresarial basada en datos. Y ahí empezar este proceso. El proceso puede empezar lento nuevamente y puede acelerarse a medida como vamos evolucionando. Muchas gracias, Juan. Gilda, y me gustaría saber si alguno de nuestros participantes les tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia para cualquiera de nosotros. O en el chat, que no lo he visto.
Tengo aquí a Dylan que dice que ha vivido y que esa costumbre puede resultar estresante, pero por lo poco óptima. Dylan nos cuenta que le ha pasado en una empresa con Excel. Dylan, te invitamos si deseas comentar un poco más sobre tu experiencia con Excel, donde les asignaban las tareas, y tienen toda esta plantilla no compartida en Excel y con todo, y que todo se hace un lío porque ahí mismo tenían toda la información. Puedes compartirnos tu experiencia si te sientes cómodo. Dylan, bienvenido. Hola Andrea, hola a todos. Gracias por la información que han compartido, por la presentación, ha estado bastante buena. Bueno, les comento que yo en una empresa donde trabajé hace unos meses, pues tenían toda la información de los clientes y de las asignaciones que nos hacían en una misma hoja de Excel. Y pues resultaba a veces un lío buscar información y revisar los pendientes, ya que todos tenían acceso y también había muchas inconsistencias de información, pero era, pues no querían cambiarse a otras herramientas precisamente por lo que dijeron, empresas un poco casadas con esas tecnologías antiguas y pues no estaban abiertos pues a pues nuevas herramientas que de pronto hubieran sido mucho más fáciles. Te voy a decir que Excel es, para lo que era en esos tiempos, era lo mejor que había. O sea, era lo mejor que teníamos. Estábamos recién desarrollando la comercialización de las bases relacionales, de las bases de datos. Entonces, lo que pasa es que asimismo la transformación digital en ese tiempo no corrió, porque ¿qué pasa? Que Excel es muchísimo más barato que pagarle a Oracle, Microsoft, a pagarle a todas estas grandes que comercializan estas bases relacionales. Entonces, por eso las compañías se quedaron con esos, pero ya han pasado 30 años, o sea, ya es suficiente tiempo para que entiendan que tienen que centralizar sus sistemas, porque si no van a tener información de diferentes, la gente va a tener acceso a cambiar cosas, y solamente puedes poner 65,000 rows en Excel, estás muy limitado. O sea, las compañías están creciendo y ahora con la incrementación de Big Data, o sea, ya Excel, te lo digo que yo diría como algo para tenerlo, para verlo, para usarlo para tu propio sentido, pero no como para una operación como de visualización. Para eso hay herramientas como Power BI, que también es gratis, que te doy 21 días y la aprendes a usar tranquilamente, o Tableau, o las diferentes otras opciones allá afuera que se puede usar, que se puede aprender, que son muy bien reconocidas en el mercado, que te puede ayudar. El uso de estas herramientas de Excel, yo digo que ya es it's a poor man, como dice el pobre, las herramientas del pobre. O sea, hay que empezar a invertir en las herramientas más y ahí es donde viene la alfabetización de los datos, aprender a entender y a comunicarse con los datos. No les vamos a pedir que se conviertan en administradores de datos ni nada, simplemente que sepan analizar los datos. Mucho de lo que es el lenguaje de los datos sucede en la parte de atrás, o sea, cuando se te presenta al usuario el dashboard que te dicen baja aquí, pone acá, saca de acá, ya eso está creando la comunicación a los bases. Nosotros, los ingenieros, no necesitamos eso porque nosotros creamos el lenguaje. Pero para el común, para las personas que están trabajando con estos datos, esas herramientas van a ser muy fáciles de usar. Las estamos haciendo muchísimo más fácil. Es más, ya no tienes ni que hacer nada. Ahora simplemente le dices y te da la información. De así llega la inteligencia artificial para que no tenga que pensar mucho. Pero se tienen que mover, tiene que haber esa transición al mundo digital, porque si todavía están usando esas viejas tecnologías hace 30 años, imagínate, ya estamos en la revolución de Artificial Intelligence y todavía estamos usando estas herramientas, estamos bien mal. Sí, y algo también que creo que es muy interesante que Dylan abordó con su ejemplo es que en este proceso de transformarnos digitalmente tenemos que poner atención
las tareas que estamos delegando y las diferentes responsabilidades y los diferentes privilegios, ¿cierto? En ese ejemplo en el que hay varias personas utilizando un mismo sheet de Excel, uno le está dando mucho poder a las personas al poder cambiar información de otras personas, a poder hacer errores. Entonces, si delegamos un equipo que se encargue, un equipo de ingeniero, como dijo Gilda en su ejemplo, que se encargue de formar la arquitectura de los datos, de cómo se van a recopilar los datos, los procesos, y ya después al crear este nuevo dashboard, este nuevo perfil de datos, tener mucha cautela en cuáles privilegios les damos a cuáles personas para que no puedan cambiar los datos de otros, para que no puedan manipular en sí la arquitectura total. También nos salvamos el tiempo de haber tenido errores, de haber tenido que cambiar las cosas. Y esto es también lo bueno de otras herramientas que ya existen en la nube, que nos dejan poder asignar esos privilegios, poder limitar la entrada de datos a solamente ciertos grupos en ciertas situaciones. Eso también es algo muy fundamental en este proceso para que como empresa, como una empresa nos podamos asegurar que solamente ciertos grupos de personas van a poder definir la arquitectura, ciertos grupos van a poder ingerir los datos y ciertos grupos van a poder manipular los datos dependiendo de los procesos y las necesidades. Durante la pandemia, cuando se necesitaba saber qué fue lo que se hizo en todos los ejemplos de los virus que hubieron que estaban haciéndolo en Wuhan, estaba todo hecho en un Excel sheet. ¿Y qué pasó? Alguien fue y los borró. O sea, algo tan importante como los descubrimientos que estamos haciendo que pueden salvar a la humanidad o destruirla, si las personas tienen tanto acceso, cualquiera puede borrar, imagínate, no le estamos poniendo la importancia que en verdad es de mantener la sanidad y la limpieza de los datos. Algo tan importante como eso se debió haber usado una base de datos sanitada, una base de datos con gobierno, una base de datos con privilegios, o sea, todo, no un Excel. Ahí es donde yo vengo, yo peleo mucho con todo el mundo que quieren usar Excel como una base de datos y no lo es. Así es, así es. Me hiciste acordar sobre durante la pandemia, no nos veíamos tan lejos, ¿no? Moderna, que está aquí más cerca, dentro de sus casi 10 años de trabajo tratando de descubrir esta nueva forma de vacunas, ellos tenían todo en Excel. Y contrataron a un CEO que no es ingeniero en tecnología, no tiene conocimiento tecnológico, no es un CIO informático, no es programador, no es nada, pero es muy estratega. Y entendía y tenía el lenguaje de datos, ¿no? Conocía sobre cómo manejar los datos, qué era lo que se necesitaba para crear este camino hacia sacar toda esta información de Excel, porque no solamente estaba en Excel, estaba en papeles, cómo salir internamente de Excel y de papeles a la nube y a utilizar, crear los datos y democratizarlos y no solamente el nivel ejecutivo, sino también los científicos que trabajan haciendo estos descubrimientos biológicos en laboratorios puedan tener acceso a toda la información que necesitan. Entonces, a veces no necesitamos tener o que nuestros líderes tengan todo el conocimiento tecnológico. Nosotros tres tenemos la fortuna de tener el conocimiento tecnológico, de ser ingenieros y expertos en tecnología, en programación, en datos, en bases de datos, en todo esto, pero la mayoría de las empresas no cuentan con ejecutivos técnicamente, ¿no? Que tengan el conocimiento técnico bastante arduo. Entonces,
el lenguaje de datos hace una diferencia muy grande. Entenderlo, hablarlo, comunicarlo, cambia el rumbo de la empresa, la estrategia, la visión y lo redirecciona hacia correctamente dentro de la transformación digital. Y bueno, ya Claro, llevamos 4 minutos. tú Sí, dijiste, Andrea, perdón, pero como tú dijiste, creo que eso algo es crucial. Como líderes no tenemos que tener esa sabiduría, solamente la estrategia, la visión de tener ese tipo de cultura y la intención de poder encontrar personas que nos puedan llevar ahí. así es, así es. Bueno, muchas gracias a todos. Nos hemos pasado unos minutitos. Está muy buena la conversación y les agradezco por no venir a esta sesión. Gracias, Juan. Gracias, Gilda. Víctor, por siempre estar apoyándonos. Y muchas gracias a todos por venir. Los esperamos en la siguiente sesión. Y hay una encuesta que les va a llegar ahora cuando se acabe la sesión y ojalá la puedan llenar. Muchas gracias a todos. Un placer, feliz noche. Hasta luego.